Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Paz de Cristo una vez más. Les damos la bienvenida en esta tarde, deseando se encuentren bien en sus hogares, escuchando, mirando esta enseñanza, hermanos, detrás de sus televisores, detrás de sus teléfonos, detrás de sus tabletas, por donde quiera que nos esté escuchando, hermano, por medio de estas plataformas de Facebook y YouTube. En este miércoles le damos gracias a Dios por su presencia primeramente y por la oportunidad que nos concede, hermanos, de traer palabra de Dios a un pueblo tan especial como lo son ustedes. Damos gracias a Dios por nuestro pastor, por su familia, hermanos, que nos da la oportunidad de traer mensaje, palabra, nos da la confianza de traer palabra de Dios a su pueblo, un pueblo tan especial. Pero también, hermanos, queremos dar gracias al ministerio por su apoyo y por su dedicación. Nuestros hermanos que nos ayudan cada día en la media, hermanos, queremos darle gracias a Dios por cada uno de ellos. Y en esta tarde, hermanos, traemos un mensaje, una enseñanza. Está un poco similarizada con la enseñanza que recibimos el domingo de parte de nuestro hermano asistente de pastor. Y yo estaba pensando en esta tarde, hermano, estaba pensando si sería bueno dar esta enseñanza, siendo que está un poquito alineada a la misma enseñanza que él dio. Y me puse en oración y le pedí al Señor que me diera revelación, que me diera confirmación. Y el Señor me dijo: yo te di esa enseñanza, da la enseñanza. En el nombre de Jesús vamos a dar la enseñanza que Dios nos había dado, porque siento, hermanos, de parte de Dios que es una confirmación de lo que nuestro hermano nos enseñó el domingo. Si mal no recuerdo, hermanos, la enseñanza se llamaba No juegues con Dalila. En esta tarde el título de la enseñanza se llama Decisiones. Decisiones basadas en la palabra de Dios. Y para ello, hermano, traemos un versículo para abrir, muy conocido. Es muy conocido por el hecho, hermano, de que siempre lo estamos leyendo, siempre buscamos la manera de leer escrituras que nos llegan al corazón. Y esta, hermanos, es una de ellas. Y dice así, Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, dice lo siguiente: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Recuerda, hermano, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer ayuno por 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre un pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles enviará, a sus ángeles mandará cerca de ti y te sostendrán en sus manos para que no tropieces. Y Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el versículo 11 dice: y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde, Padre Santo. Venimos delante de tu presencia, Señor. Primeramente pidiéndote, Señor, que nos hables con tu palabra, Padre Santo, que unjas nuestro corazón. Padre Celestial, que nuestro corazón, Señor, sea como una esponja, Señor, que absorba tu palabra, Padre Santo, para que tu palabra cumpla el trabajo por el cual tú la mandas. Que cada hermano
que escucha esta enseñanza, cada hermano que escucha esta palabra, pueda sentir, Señor, que la palabra de tuya, Señor, que la palabra de Dios viene del cielo como lluvia del cielo, Padre Santo, la cual, Señor, da pan al que siembra, Señor, en esta noche, Padre Santo. Te doy gracias por tu misericordia, por tu amor infinito, Señor, y te pido que la unjas, Padre Santo, que tú bendigas esta palabra para que sea bendición para alguien, en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Como podemos mirar, hermanos, todas las decisiones, si miramos la escritura que acabamos de mirar, hermanos, nos habla de decisiones basadas en la palabra de Dios, porque todas las respuestas que nuestro Señor le dio eran respuestas que eran simplemente recitaciones, porque son palabras que ya existían o que ya estaban en el Antiguo Testamento. Solamente el Señor las repitió para que el enemigo supiera que también él sabía palabra. Y todas las decisiones, hermanos, que tomamos en nuestra vida van a tener repercusiones. Tenemos que entender eso, hermanos, que tendrán repercusiones en el futuro, hermano. Y si acertamos a tomar la buena decisión o la decisión adecuada, hermanos, seguramente obtendremos buenos resultados, que repercutirán hasta la eternidad, repercutirán a nuestros hijos y a las generaciones venideras, hermanos. Pero si por el contrario tomamos una mala decisión, es posible, hermanos, que tengamos que cargar el resto de nuestra vida con las consecuencias. Hoy, hermanos, en la tarde, cuando estaba en mi trabajo, a mí se me presentó la oportunidad de tomar una decisión que cambiaría el curso de mi vida. Una decisión, se puede decir, drástica, que pudiera haber tomado y pudiera quizás ver cambiado el curso de mi vida en mi trabajo para siempre, para bien o para mal. Y no tomé esa decisión, hermanos, todavía, porque tengo que entrar en oración, tengo que pedirle al Señor que me dé revelación, que me dé confirmación para que yo pueda tomar esa decisión, para que esa decisión no afecte a mi familia en el futuro. Gloria a su nombre. Pero, hermanos, muchos hombres en la Biblia tomaron malas decisiones, cuyas consecuencias, hermanos, quedaron consignadas en la Escritura y quedaron grabadas en la Escritura como ejemplos para nosotros. Pero permítame parar un poquito aquí, porque si nosotros, hermanos, miramos la historia desde el principio del mundo, la mente humana o la gente, hermanos, nosotros como seres humanos siempre hemos tenido, la raza humana, en otras palabras, siempre hemos tenido la tendencia de hacer lo contrario de lo que Dios dice que hagamos. Siempre nosotros vamos a buscar la manera como seres humanos de darle lo contrario a lo que es bueno. Por ejemplo, si alguien pinta una banqueta y le pone pintura mojada, no le toques. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Vas a ir a tocarla para saber si de verdad está mojada. O alguien vacía el colado del cemento en la banqueta y le pone que está fresco, usted va y pone su nombre, o va y pone, aquí estuvo fulano de tal. Y esas son las tendencias que nosotros tenemos, hermanos, como seres humanos. Por eso el Señor, hermanos, instituyó, Él instituyó maestros, Él instituyó pastores, profetas, maestros, evangelistas. ¿Con qué propósito, hermano, instituyó todas estas categorías de hombres? Con el propósito, hermano, de que los maestros para que enseñen, los pastores para que guíen, los evangelistas para que vayan alrededor del mundo a expandir el evangelio de la palabra de Dios. Y así, hermanos, el mundo sea salvo, así el mundo venga a la salvación. Todos los que habrán de ser salvos vengan a conocer el nombre de nuestro Señor Jesús. Y ese es el propósito, hermanos, por el cual el Señor puso a estos hombres para nuestro beneficio, para nuestra edificación en la palabra de Dios. Pero en la palabra de Dios, hermanos, podemos ver algunos casos, a pesar de todas estas cosas. Podemos ver algunos casos, hermanos, de malas decisiones que se tomaron. Por ejemplo, hermanos, el rey David, al no medir las consecuencias y acostarse con Betsabé. Por ejemplo, vemos el caso de Salomón.
al tomar a Dalila, el caso de Sansón, hermanos, al tomar a Dalila como su mujer. Y de esto es de lo que estaba yo hablando, hermanos, porque aquí podemos mirar nosotros en lo que nuestro hermano estaba hablando el domingo, que una decisión repercutió para el resto de su vida, al punto de que fue muerto, lo mataron, le sacaron los ojos. ¿Qué es lo primerito que el enemigo hace cuando te vence? Te quita la visión, te quita los ojos, y para que ya no puedas ver y continuar más adelante. Estamos viviendo en los tiempos, hermanos, donde nosotros tenemos que reconocer las armas del enemigo. Si no reconocemos las armas del enemigo, lo primero que va a venir es a quitarte los ojos espirituales, para que no mires, para que no sigas adelante y para que eventualmente dejes el camino de Dios y eventualmente Él tener un trofeo de la iglesia en el infierno. Gloria al nombre de Jesucristo. Pero tenemos el caso de Sansón, hermanos, el caso de Salomón también. Tenemos este caso, hermanos, de este hombre que fue tan rico, fue el hombre más rico sobre la historia del mundo. Todos lo sabemos. Yo creo que no tengo que entrar no tengo que entrar en profundidad en este tema, porque todos sabemos quién era Salomón. Pero todos sabemos cuántas mujeres tenía. Sabemos que tenía más de 700 concubinas, sabemos que tenía tantas esposas, pero ese no es el punto, hermano. El punto es que todas estas mujeres que él tenía eran mujeres que eran de todo tipo de raza, mixteadas, unas que no eran parte de su llamamiento, no tenían compatibilidad con su llamamiento de él. Entonces, hermanos, lo que pasa aquí, él comete un error y vemos toda la destrucción como sucedió con Salomón. Muchos de nosotros, hermanos, no sabemos tomar decisiones o no sabemos cómo enfrentar los momentos difíciles en los que tenemos que tomar una decisión. Sin embargo, hermano, la Biblia nos da muchas indicaciones al respecto. Y una de ellas, hermanos, se encuentra en Salmo 25, el versículo 4 y el 5, que dice lo siguiente. David hablando, diciéndole al Señor en su oración, diciéndole: Señor, muéstrame tus caminos. Veamos lo que dice el versículo 4, dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Y el versículo 5 dice: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres Dios de mi salvación, en ti he confiado de noche y en ti he confiado de día. Entonces aquí vemos, hermanos, nosotros cómo David completamente se dedicó a pedirle al Señor que le mostrara sus caminos. Una cosa, hermano, que usted y yo tenemos que entender en esta noche es de que nosotros, alejados de Él, nada podemos hacer. Si nosotros nos alejamos del pámpano, hermanos, si nos alejábamos de la vid verdadera, nosotros, hermanos, no podemos sobrevivir, porque la rama, si se quita del árbol, no puede sobrevivir. El Señor lo dijo: yo soy la vid verdadera, vosotros son los pámpanos. Alejados de mí, nada podéis hacer. Entonces, hermanos, mire, veamos lo que dice la palabra de Dios en Jueces, capítulo 16, 19 al 21. Dice lo siguiente: y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 trenzas de su cabeza. Dice las 7 quedejas, pero las quedejas significa las trenzas, hermanos. Él tenía 7 trenzas en su cabeza que habían sido puestas había sido una orden del ángel cuando él iba a nacer, de que no pasaría navaja sobre su cabeza. Entonces esas trenzas eran su poder. Entonces dice aquí la palabra de Dios, hermanos, que vino un hombre y se las cortó. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y cuando dice, hermano, que comenzó a afligirlo, ella le gritaba: Sansón, 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 levántate, Sansón, despierta, despierta. Lo despertó. Es lo que la palabra de Dios está diciendo, que cuando dice que lo empezó a afligir. Y Sansón, hermanos, ella le dijo: los filisteos vienen sobre ti. Y él despertó de su sueño, hermanos, y dijo estas cosas: esta vez saldré como las otras. ¿Por qué dijo esto? Porque nosotros, hermanos, muchas de las veces podemos estar cometiendo un error.
Podemos estar viviendo en pecado, podemos estar viviendo en idolatría, podemos estar viviendo fuera de la voluntad de Dios y nada sucede, nada sucede. Y cuando viene la prueba, la tempestad, la lucha a tu vida, esas son tus palabras que tú dices, nada va a suceder. Si otras ocasiones me he escapado de este problema, ¿por qué no me voy a escapar a hoy? Pero la respuesta aquí está, hermano. Que si otras veces te has escapado de eso, es porque Dios te protege, porque Dios te ayuda, pero no siempre Dios te va a proteger. Es una cosa que nosotros tenemos que entender, que Dios nos ha dado, hermanos, el poder, pero nosotros tenemos la responsabilidad de mantener ese poder. Si nosotros no podemos, hermanos, mantener el poder que Dios nos ha dado, Dios no se va a apartar de nosotros. Y yo en lo personal, hermanos, yo me sentiría muy triste pensar, hermanos, que estoy detrás de un púlpito sagrado predicando palabra de Dios, enseñando a su pueblo, pero Dios no está conmigo. Eso sería una desgracia. Aquí, hermano, la desgracia no fue que Dios se apartó de él. La desgracia, hermanos, es que él no se dio cuenta dónde lo perdió. Él no se dio cuenta cuando se apartó. Él no se dio cuenta, hermano, ni siquiera se dio cuenta. Dios se apartó de él en el momento que él le dijo sí a Dalila. Esa fue la desgracia, pero él no se dio cuenta porque él estaba embelesado, hermanos. Dalila lo embelesó tanto, hermanos, que lo durmió en sus piernas y ni siquiera se dio cuenta cuando Dios se apartó de él. Dios te va a dejar, hermanos, que continúes ese camino de maldad. Él te va a dejar que continúes ese camino de perdición. ¿Por qué? Porque Dios te dio un libre albedrío y Él no va a violar esa ley que Él ha puesto en nuestro corazón, en nuestra vida. La voluntad permisiva de Dios, hermanos, te va a permitir que tú sigas caminando en vergüenza, que sigas caminando en pecado, porque va a llegar el momento, hermanos, donde una de dos, o vas a tropezar y Dios te va a poder levantar de ahí, o vas a tropezar y ni cuenta te vas a dar que tropezaste y vas a continuar perdido. Gloria al nombre de Jesucristo. Qué triste escenario, hermanos. Qué triste escenario aquel momento cuando él se dio cuenta, cuando él pensó que podía librarse de los filisteos, pero como las veces anteriores, y se dio cuenta demasiado tarde, hermanos, que su decisión de enamorarse de esa mujer o de enamorarse de algo que no era compatible a su llamado, le causó perder a Dios, le causó perder la presencia de Dios, causó que Dios se alejara de él, hermanos, y ni siquiera se dio cuenta, y su decisión de presente afectó su futuro, pues le costó la vida, hermanos. No nada más le costó la vida a él, pero ¿sabe qué, hermano? No nada más te va a costar la vida a ti, pero también le va a costar a los que te rodean. Porque también los que te rodean, hermano, ellos te rodean, te siguen porque miran un ejemplo en ti. Miran un ejemplo en nosotros. Y si nosotros vivimos una vida de error, hermanos, lo que estamos haciendo, estamos viviendo en un sueño. Y va a llegar el momento que vamos a despertar de ese sueño y va a ser demasiado tarde cuando nuestros hijos ya se perdieron también juntamente con nosotros. Porque quieras o no lo quieras, hermano, tus hijos te están viendo, tus nietos te están viendo, tu esposa te está viendo. Todas las personas que nos rodean nos están viendo y están mirando, hermano, que tú dices amar a Dios, pero en realidad estás haciendo algo diferente. Alguien dele un aplauso a su nombre si puede, en el nombre de Jesucristo. Veamos otro ejemplo, hermanos, aquí. En Génesis 25, 31 al 34 dice lo siguiente. Jacob respondió: véndeme este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué la quiero? ¿O para qué me sirve? ¿O para qué me servirá esta progenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y le juró y le vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue, y así menospreció su primogenitura. Aleluya. Esaú, hermanos, por su parte, él en un momento de arrebato,
en un momento de desesperación, vendió su primogenitura y su hermano Jacob a su hermano por un plato de lentejas. Y luego después lloraba, hermanos, amargamente, pues se dio cuenta que al hacer esto había despreciado el don de Dios. No desprecies el don de Dios, hermano. Dios te lo ha dado para ti. Usa ese don que Dios te ha dado. Multiplica ese don que Dios te ha dado para que Dios se manifieste en tu vida y en la vida de tus hijos. Desafortunadamente, hermano, estas cosas sucedieron a estos hombres. Estas cosas están en la palabra de Dios para ejemplo de nosotros, hermanos, para que nosotros llevemos un conocimiento conceptual de lo que existe en la palabra de Dios y de lo que a ellos les pasó para que nosotros no tropecemos con esas mismas piedras. Gloria a su nombre. Es fundamental, hermanos, depender en Dios para tomar decisiones correctas. Salmo lo decía, David lo decía, hermanos, David lo decía en su salmo. Él decía: muéstrame, Jehová, tus caminos, enséñame, Jehová, tus sendas, porque yo no puedo caminar sin ti. Yo sin ti me siento perdido, sin ti yo no existo, sin ti yo no soy nada, Señor. Veamos lo que dice la palabra de Dios, hermanos, sobre un rey, el rey Belsasar. Mire, dice la palabra de Dios lo siguiente, Daniel 5:1 dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete para 1000 de sus nobles y estaba bebiendo vino y en presencia de los 1000. Belsasar fue rey de Babilonia en el siglo 6 más o menos antes de Cristo, y su padre, hermano, su padre Nabucodonosor, él sometió a Israel y trajo a Babilonia los vasos sagrados del templo de Dios en Jerusalén y celebró fiesta, y sus invitados, hermanos, fueron 1000 príncipes. Ante todos ellos el rey Belsasar bebía vino. ¿Y qué estaba usando? Los utensilios de la casa de Dios. Hermanos, su nombre, hermano, está relacionado con el culto a Baal. ¿Por qué? Pues que su nombre, hermanos, de él significa protegido por Baal. O el rey Belsasar, hermanos, tenía varias esposas. Seguramente también tenía concubinas, igual que Salomón. Su estilo de vida, hermano, nos muestra a un hombre sin temor de Dios. Su estilo de vida nos muestra a un hombre que no le importaba nada de lo espiritual, no le importaba nada de lo que ellos habían vivido, de lo que David había vivido. A él no le importaba nada de eso. Él no tenía temor de Dios para nada. Y por su orgullo y soberbia, hermanos, cometió graves errores. La palabra de Dios nos dice en Daniel 5:2, hermanos, que Belsasar bajo el efecto del vino mandó que trajesen los utensilios de oro y de plata de su padre Nabucodonosor para tomarlos del templo de Jerusalén, para que bebiesen de ellos el rey y sus nobles y sus mujeres y sus concubinas. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia, hermanos! La expresión Belsasar con el gusto del vino nos recuerda, hermanos, que el vino hace perder el juicio del hombre. El vino lleva al hombre, hermano, a cometer muchas locuras, y eso lo miramos, hermanos, en Proverbios 23, 29, 35. No vamos a entrar ahí por cosa del tiempo, hermanos, pero ahí nos enseña que el vino, hermano, nos enseña y nos da los tristes resultados de lo que el vino causa, hermano. Causa dolores, causa conflictos, causa heridas, hermanos, causa muerte. Es como veneno, hermano, es como el veneno de la serpiente, hermano, que entra, penetra y te mata de adentro para afuera. La perversión, hermanos, la adicción y todas esas cosas, etcétera, 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 etcétera. Muchas cosas, hermanos, que pudiera yo pasarme aquí una noche entera tratando de explicar de todas las cosas que causa los estragos del vino en tu vida. Y lo digo, hermanos, porque yo viví una vida con un hermano mío que murió alcohólico. Y yo sé los estragos que causa el vino. Y aquí la palabra de Dios me enseña, hermanos, y me recuerda que todas esas cosas son verdaderas, que es como la serpiente, hermano, que viene y te muerde y te quedas ahí
y de dentro para afuera te comienzas a morir poco a poquito y no hay salvación en ello, hermano. A menos que venga la mano poderosa de Dios y te saque de ahí, hermano, en el nombre poderoso de Jesucristo. Pero también tiene que haber arrepentimiento. Gloria a su nombre. Daniel 5, 3 al 4. Dice lo siguiente: entonces fueron traídos los utensilios de oro que habían tomado del santuario de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron de ellos el rey, sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a Dios, alabaron a dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera, de piedra. Para Belsasar, hermano, los vasos de oro del templo de Dios eran simples objetos. Era todo lo que eran, hermano, objetos. Allí tomaron el vino, se embriagaron, alabaron a sus ídolos de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera, de piedra. 6 materiales, hermanos, 6 materiales. El número 6 es el número del hombre y nos habla del culto de que el hombre levanta para satisfacción de sí mismo, pero no tiene el diseño de Dios. Son aquellas cosas que hacemos aún en nombre de Dios, pero no son aprobadas por Dios. Por ejemplo, Caín trajo una ofrenda de la tierra para Dios, pero el Señor no miró con agrado su ofrenda, pero sí miró la de su hermano. Hay muchas cosas, hermanos, que el mundo hace, y según ellos son hijos de Dios, son cristianos. Ellos dicen que son cristianos y que alaban a Cristo y todo, y hacen todas esas cosas, pero su vida, hermano, es una vida de perdición. Su vida es una vida de pecado. Es una vida que no tiene perdón de Dios. ¿Por qué? Porque blasfeman contra Dios, porque hacen cosas contra Dios, hacen cosas, hermanos, que Dios no se agrada de ellas. Pero lo peor de todo, hermano, es que no se arrepienten. No se arrepienten, no se arrepienten y no se arrepienten. Este no sea el caso tuyo, hermano, en esta noche. Este no sea el caso de la iglesia en el nombre de Jesucristo. Y por lo que más quiera, hermano, déjeme por favor penetrar en su corazón en esta noche y deme la oportunidad de que yo le muestre en esta noche cuánto Dios le ama y cuánto Dios quiere que usted venga a sus pies, porque Él es el Dios de dioses y Señor de señores. Aleluya a su nombre. Daniel 5, 18 dice lo siguiente. Vamos a leer Daniel 5, 18, el 20 y el 24. Dice lo siguiente: el Dios Altísimo, oh Rey, dio a tu padre Nabucodonosor la realeza, la grandeza y la majestad y el esplendor. Pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció con arrogancia, fue dispuesto de su trono real. Su corazón fue hecho semejante al de los animales, como los asnos monteses estaban en su morada, hasta que reconoció que el Dios Altísimo era el Señor del reino de los hombres. Pero tú, su hijo Belsasar, a pesar de que sabías todo esto, no has humillado tu corazón. Más bien te has levantado contra el Señor, has hecho traer los utensilios de su templo y en ellos habéis bebido vino. Mas de esto has alabado, además de esto has alabado los dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, y no has honrado a Dios, en cuya mano está tu vida, a quien pertenecen todos tus caminos. Entonces de tu presencia fue enviada, su presencia fue enviada una mano que grabó esta escritura. ¿De qué mano está hablando, hermanos? ¿De qué mano está hablando Daniel en esta escritura? Está hablando, hermanos, de la mano de Dios que estaba escribiendo cómo Belsasar iba a caer muerto, cómo Belsasar iba a morir, iba a perder su trono. Pero él quería que Daniel, él quería que vinieran los magos de su ¿cómo se dice? De su reino,
quería que vinieran y le interpretaran esas palabras, pero nadie iba a poder interpretarlas. ¿Por qué, hermanos? Porque eran unas palabras escritas por una mano santa, por la mano poderosa de Dios. Y solamente alguien que tenía el Espíritu de Dios podía comunicarse con Dios para poder interpretar esas palabras, hermanos. Veamos lo que sigue. El profeta Daniel habla de parte de Dios al rey Belsasar y le hace ver, hermanos, que el orgullo y la soberbia le llevaban al fracaso. También le dice que no ha querido aprender a pesar de lo que sucedió a su padre, el rey Nabucodonosor. Acuérdense, hermano, estas cosas Belsasar las había mirado. Él había mirado cómo su padre había fracasado y había caído y había terminado siendo un animal por 7 años comiendo con las bestias del campo, y aún con todo y eso no se arrepintió de su pecado. Gloria a su nombre. Pero él no quiso escuchar. El mayor error, hermano, es no reconocer nuestra condición y necesidad de Dios. Si nosotros, hermanos, no queremos reconocer la bendición de ser salvos y reconocer a nuestro Dios, entonces, hermanos, Dios, Él va a hacer lo que Él tiene que hacer para darle nuestro don a otro que sí lo quiera. Alabado sea el nombre de Jesucristo. La mano del Señor, hermano, expresa que el Señor ha pesado el corazón de Belsasar y ha sido hallado falto, y por eso le será quitado el reino. Son las tristes consecuencias, hermanos, de la desobediencia, del orgullo, de la vanidad, de la falta de perdón. Belsasar, hermanos, solo reinó 14 años en su trono. El rey Belsasar, hermanos, a diferencia de Nínive, hermanos, cuando se le anunció el juicio de Dios, no entró en ayuno ni oración, hermanos, ni clamó misericordia a Dios. Él no se arrepintió de sus malas obras. Su corazón se obstinó, y su arrogancia, hermano, y su autosuficiencia. Por eso, hermanos, las decisiones del presente determinan nuestro futuro. Todas las decisiones que nosotros hacemos, hermanos, en este día determinan dónde vamos a pasar la eternidad. No nada más nosotros, amados hermanos, pero también nuestros hijos, nuestras esposas, aquellos que nos rodean, aquellos con los que nosotros se entornan alrededor de nosotros. Ellos, hermanos, también van a recibir la misma recompensa que nosotros recibimos. ¿Por qué? Porque ellos nos están mirando y para ellos, hermanos, somos un ejemplo a seguir. Nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios, hermanos, de mantener ese poder que nos ha dado Él, para que los otros que nos siguen también vengan siguiendo nuestros pasos y puedan recibir las bendiciones que nosotros tenemos en el nombre de Jesucristo. Aquella misma noche, hermanos, Belsasar murió. El rey de los caldeos, y miró, y Darío el Medo tomó el reino siendo de 62 años. Ante las palabras de Dios, el rey Belsasar, hermanos, se maravilló y dio órdenes para que Daniel fuese vestido de púrpura y mandó poner un collar de oro en su cuello. Y lo declaró tercer señor del reino por el rey. Se humilló delante de Dios, no pidió perdón por su pecado. Y decidió arreglar todo diplomáticamente, pero en ningún momento se arrepintió. El rey Belsasar vio la mano del hombre que escribía en la pared del palacio, hermanos. Daniel 5, 6. Daniel 5, versículos 5 al 6. Dice lo siguiente: él palideció, se turbó, se debilitaron sus lomos, sus rodillas daba la una contra la otra. Y a gritos llamó a los magos y astrólogos y adivinos, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. ¿Pero por qué no pudieron? Déjeme decirle por qué no pudieron, hermanos. Porque eran personas al servicio de las tinieblas. Sus poderes, hermanos, eran diabólicos, eran demoníacos, y los demonios
no pudieron entender el escrito, que era un mensaje con escritura celestial, y solo una persona con el Espíritu de Dios podía interpretarlo. Ese era Daniel. Por eso es muy importante, hermanos, buscar a Dios en el secreto para conocer su consejo y seguir su dirección. Y las direcciones de hoy determinan dónde vamos a pasar nuestro mañana. Aleluya. La protección y bendición de Dios, hermanos, estaba sobre Daniel. Dice la palabra de Dios en Daniel 6:1 al 3. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino por 120 sátrapas que estaban en todo el reino, y sobre ellos a 3 ministros, de los cuales Daniel era uno, a quienes rindieron cuenta estos sátrapas, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo se distinguía entre los ministros y los sátrapas, porque en él había excelencia de espíritu, y el rey pensaba constituirle sobre todo el pueblo, sobre todo el reino. Como todos podemos mirar, hermanos, Daniel era un hombre temeroso de Dios. Él era un hombre temeroso de Dios, hermanos. Él era fiel al Señor, hermanos. Él no participaba de las fiestas del rey. Él no participaba de nada ilícito, ni de que los otros sátrapas participaban, hermanos. Entonces todo lo que los gobernadores que le fueron encargados a él, hermano, eran hombres que lo estaban siguiendo, estaban impuestos bajo el reinado, bajo la enseñanza, bajo la guianza de Daniel. Por eso fueron asignados estos hombres a él después que Belsasar murió. Era un hombre manso, hermanos, era un hombre humilde de corazón, y por eso, hermano, mientras los imperios, hermanos, caían, Babilonia, Persia y Media, Daniel permanecía. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él, hermanos. Gloria a su nombre. Y ya vamos a empezar a cerrar, hermanos, vamos a empezar a terminar en el nombre de Jesucristo. Aunque venga, hermanos, a nosotros la tentación para tentarnos a vivir, hermanos, como el mundo vive, sin Dios, sin guianza, sin dirección, sin amor, sin compasión, y todas esas cosas que no le agradan a Dios, hermano. Así como el mundo lo hace, hermanos, por medio del orgullo y la soberbia, y nos provoca, hermanos, a hacer nuestra propia voluntad. Es necesario, hermanos, es vital y es bien importante que nosotros, hermanos, decidamos hacer la voluntad de Dios. Ya estamos en el camino de Dios, hermanos. Ahora tenemos una responsabilidad, y esa es de mantenernos en el camino de Dios. Mientras estamos en el camino de Dios, hermanos, no hay nada, no hay diablo en el infierno que vaya a venir o que pueda venir a quitarnos de su santa y bendita voluntad. Tenemos que aprender, hermanos, a tomar decisiones. Ya para concluir, tenemos que aprender, hermanos, a tomar decisiones que vamos a estar orgullosos de haberlas tomado. Decisiones, hermanos, que nos van a llevar a un reino celestial. Decisiones, hermanos, que nuestros hijos van a estar orgullosos de nosotros. Tomar decisiones, hermanos, que nuestras esposas le van a agradar, van a estar orgullosas de que hayamos tomado esas decisiones, hermanos. No decisiones vanas, no decisiones vanagloriosas, no decisiones de pecado, pero decisiones, hermanos, que nos ayuden a caminar dentro de la santa y bendita mano de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Lo que el Señor nos ha dado, hermanos, debemos valorarlo y debemos cuidarlo, debemos atesorarlo. Debemos abrir nuestro corazón cada vez que venimos a ver palabra o escuchar palabra de Dios. Debemos de agarrar esa palabra, hermanos, y ponerla en nuestro corazón.
Porque este hombre, hermanos, que se pone en este púlpito, hermanos, no estoy hablando de mí en este día, hermano, pero de cualquier hombre que se pone en este púlpito, hermano, sufre, hermanos, sufre para preparar un mensaje, sufre para traer una escritura, sufre para venir delante de ustedes, hermanos, delante de la presencia de Dios y del pueblo, a predicar palabra de Dios, a enseñar palabra de Dios. Hermano, pasamos por ayunos, pasamos por oración, aunque no es un sacrificio, hermanos, porque eso es lo que nosotros debemos hacer, porque es nuestro culto racional. Pero todo esto lo hacemos, hermanos, con el amor que tenemos por nuestro Señor. Lo hacemos por el amor que tenemos por el pueblo que Dios ha puesto enfrente de nosotros, para que nosotros le demos el manjar espiritual que Dios quiere que reciba, para que su corazón esté siempre edificado en el nombre de Jesucristo. Por eso, hermano, siempre debemos cuidar esto que nosotros nos ha dado. Necesitamos cuidarnos, hermanos, cuidarnos de la dureza de corazón, que nuestro corazón, hermano, no se haga duro, no se haga un corazón de piedra, que siempre sea un corazón blandito, dispuesto a recibir el manjar, dispuesto a recibir el maná que Dios te da cada día para tu beneficio. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Porque nosotros, hermanos, si nosotros dejamos que nuestro corazón se endurezca, hermanos, las locuras de hoy van a traer tristes consecuencias a nuestra vida si nosotros les permitimos entrar. Y no queremos, hermanos, que el día de mañana estemos sufriendo y nuestros hijos estén sufriendo simplemente porque nosotros no quisimos seguir el camino de Dios. Recuerda, hermano, la generación que viene atrás de nosotros somos los edificadores de esta generación. Por eso tenemos que alabar a nuestro Señor cada día, hermanos, sabiendo que nuestros hijos nos siguen. Y finalmente, hermano, aleluya. Dios quiere, hermanos, y ha preparado para nosotros lo mejor. Y quiere que tengamos lo mejor. Y quiere el Señor que estemos siempre bendecidos con lo mejor. Y que tengamos, hermanos, siempre la actitud que tuvo Daniel, hermanos. Y también quiere que evitemos la soberbia de ese hombre que hablamos a través de esta enseñanza, el cual se llama Belsasar. Busquemos a Dios, hermanos, y sigamos su dirección para tomar las mejores decisiones, así como lo hizo David, hermanos. Si usted en su tiempo, hermanos, póngase y lea el Salmo 51 de David, se va a dar cuenta de qué estoy hablando. Ahí David volteó su corazón hacia Dios y ahí le pidió perdón, hermanos, por todo lo que había cometido en su trayectoria. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, hermanos. Cada mañana que nosotros nos levantamos, cada mañana que Dios nos da la oportunidad de bajar de nuestra cama, doblar nuestras rodillas, pedirle gracias, darle gracias primeramente y pedirle misericordia, pedirle guianza, pedirle que nos muestre el camino, pedirle, hermano, que nos muestre las veredas, que limpie las tortuosidades por donde vamos caminando, para que nuestro camino sea libre y podamos llegar a la meta que hemos llegado, en el nombre de Jesucristo. Busquémosle y sigamos su dirección para tomar las mejores decisiones. Ahora, si has tomado, hermano, malas decisiones que han afectado tu vida, es momento de orar, es momento de pedir a Dios perdón por lo que hiciste. Es momento de pedir perdón a Dios, hermanos, confiando en su gracia y su amor infinito, y tener buena actitud para con Él, hermanos. Seguramente Dios perdona todos tus pecados. No tengas temor. Aprende de lo que viviste y sigue adelante. Y no te dejará, ni te abandonará, ni te desamparará. Recuerda, hermanos, el Señor dice: si vosotros confesareis vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oremos, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Padre Santo, te damos gracias en esta hora, Señor. Te bendecimos, te honramos, te damos gloria por tu palabra, Padre Santo. Bendigo tu nombre en esta noche, Señor. Te pido, Señor, que tu palabra corra libre, Padre Santo, que penetre en cada uno de los corazones de mis hermanos, Padre Santo. Que cada quien reciba, Señor, conforme a cada necesidad y de acuerdo a tus riquezas en gloria, Señor Jesucristo.
Ayúdanos a comprender, Señor, cuáles son los misterios, Padre Santo, de tu gloria y de tu reino, Padre Santo, para que podamos, Señor, alcanzar las misericordias que tú tienes para tus hijos, Padre Celestial. Te presento una iglesia, Señor. Te presento un pueblo, Padre Celestial, que aunque llenos de heridas, Padre Santo, pero aquí estamos listos para recibir tu gloria, Señor. Que cansados por la lucha, Padre Santo, cansados por la guerra, Señor, pero aquí estamos dispuestos a recibir una bendición, Señor Jesucristo. Que cansados, Padre Santo, de la trayectoria del día, Padre Celestial, y con cicatrices por causa de la guerra, Señor Jesús, pero aquí estamos, Padre, alabándote y glorificándote, Señor Jesús, porque tú eres el Rey de nuestra vida, Señor. Te pido en esta noche, Señor, que tú unjas nuestro corazón, nuestra mente, nuestro sentir, Señor, para que podamos tomar decisiones, Señor. Decisiones, Padre Santo, las cuales tú estés orgulloso de tus hijos, Padre Santo. Que tomemos decisiones, Padre Celestial, las cuales, Señor, sean, Señor, un camino, Señor, a seguir para nuestros hijos, Padre Santo, y no una vergüenza, Señor. Te alabo en esta noche, Señor, por la oportunidad que me has dado, Señor, de traer tu palabra a tu pueblo, Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo, Señor, te doy gracias, te honro, bendigo tu nombre, Señor, en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, hermano, yo le digo en esta hora, Señor, el Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. En el nombre de Jesucristo, Dios les bendiga. Pero también, hermanos, antes de que se me olvide, permítanme recordarles, hermanos, el plan financiero de nuestra iglesia. Me gustaría, hermanos, recordarles, hermanos, lo que dice la palabra de Dios en Malaquías 3:10. Dice que traigamos los diezmos al alfolí y hallaremos alimento en su casa. Hermano, y tenemos que probar al Señor, tenemos que probarlo, hermanos, porque yo le puedo garantizar que hay muchos testimonios, hermanos, que han probado al Señor en esto y Dios les ha abierto las ventanas de los cielos de una manera especial, hermanos, que no han podido sobrellevar, hermanos, las bendiciones que les ha venido en el nombre de Jesucristo. Usted también, hermano, haga lo mismo en esta noche, haga lo mismo, hermano, conforme ha puesto en su corazón para que Dios lo bendiga. Ya conocemos, hermanos, el website, conocemos el link, conocemos todas las plataformas por donde podemos dar. No es necesario que yo les repita. Ya ustedes ya saben, ya tienen su sobre. Pongan ahí su diezmo, su ofrenda, y tráigalo a la casa de Dios para que Dios siga bendiciendo su pueblo y el ministerio, hermanos, siga adelante. En el nombre poderoso de Jesucristo, Dios les bendiga y nos miramos el domingo con la ayuda de Dios. En el nombre de Jesús.